Ok, ya estamos. Entonces, permíteme, déjame quitar esta cosa. Ya, dejamos de compartir. Ahora sí, ya de buena voluntad, si gustas iniciar. Sí, gracias. Pues buenas tardes a todas. Yo soy Florentino, solo por hoy. ¿Se escucha bien? Solo por hoy, por la gracia de Dios y no por virtuoso. Soy un codependiente y adicto muy agradecido, tratando cada día de ser un mejor ser humano en este maravilloso programa de recuperación. Este, el tema, toma de decisiones en la recuperación, ¿verdad? Pues bien, a ver, porque muchas veces nos cuestionamos si estoy tomando la decisión adecuada en esta situación, qué es lo que quiere mi poder superior que yo haga en esta otra situación. Y, y creo que, bueno, para empezar quisiera platicar un poco yo antes de la recuperación, antes de acercarme a los grupos, yo siempre pensé lo que quise pensar, actué como quise actuar, ¿sí? Y la pregunta es, ¿dónde acabé? Siempre tomé decisiones antes de llegar a un grupo de recuperación, siempre tomé mis decisiones basadas en lo que todos llamamos y conocemos como un ego, ¿no? En mi caso, un egocentrismo. Siempre tratando de sacar el mayor provecho a las situaciones de la vida, porque así lo aprendí, ¿no? Siempre queriendo el tener, ¿no? Todas mis decisiones eran basadas en buscar tener, y no solo personas, sino cosas materiales, ¿no? Y nunca me preocupé por buscar mi verdadero ser, porque nunca aprendí cuál era el verdadero motivo o finalidad de la vida. Todo lo que yo aprendí es que a medida que uno más tenía prestigio, más poder, más economía, ese era el éxito, ¿no? Entonces yo llego a un grupo de recuperación con algo que llamo yo un total fracaso emocional, ¿sí? Emocionalmente destrozado, ¿no? Y lo que es peor, yo llego a un grupo de recuperación con lo que yo denomino un total vacío existencial, con un total vacío existencial, ¿no? Y es obvio que todas mis decisiones me llevaron a esto. Y dentro de todo esto, dentro de este fracaso emocional, dentro de este vacío existencial, acabé perdiendo toda la confianza en mí. No tenía confianza en mí, en que ya estaba tomando buenas decisiones en mi vida. Porque dentro de esas decisiones que yo tomé antes de entrar en recuperación, hubo un día en que yo decidí sacar a Dios de mi vida. Yo estaba tan resentido con el poder superior, con ese Dios, que un día decidí sacarlo totalmente de mi vida. Porque yo estaba convencido de que no podría existir un ser que en ese momento yo pensé que era un ser más bien como infernal, donde nos llenaba de castigos, de pruebas, ¿no? Y todas estas decisiones yo las tomé, nadie me obligó a hacerlo, ¿sí? Al igual que en recuperación, nadie me obliga, en un programa sugerido, nadie me obliga a tomar X o Y decisión. Aunque, aunque en ocasiones antes de recuperación me llegaba a preguntar, bueno, ¿de qué se trata la vida? ¿Para qué se me dio la vida?
sí me llegaba a cuestionar, ¿para qué se creó esta vida? O sea, pero esa pregunta era vacía, hueca, porque nunca me dije que a buscar las verdades de esta vida. Antes, como les comentaba, antes de entrar en recuperación, todas mis decisiones estaban basadas en su mayoría en lo que yo llamo egoísmo, siempre queriendo satisfacer todas mis necesidades instintivas. ¿Sí? Y también, cosa que yo negaba, muchas de esas decisiones fueron tomadas basadas en el miedo. Yo tomaba muchas decisiones tratando, yo no lo percibía en ese momento hasta que yo llego a recuperación, pero todas mis decisiones eran tratando de calmar todas estas emociones y sentimientos que me causaban dolor, todas estas emociones y sentimientos incómodos que yo no sabía qué hacer con ellos. Yo no sabía qué hacer yo no sabía qué hacer con tanto dolor, más que anestesiarlo con alguna sustancia en mi caso. Y es por eso que al no saber qué hacer en esa época antes de entrar en recuperación, qué hacer con tanto dolor, es que yo lo aprendo ya estando en recuperación, es que yo trato de controlar todos los eventos de mi vida. Es que yo trato de controlar a todas las personas de mi entorno porque no me gusta sentir todas esas sensaciones incómodas que tengo a través de ver lo que los demás están haciendo. Entonces trato de controlarlos y creo inconscientemente que si controlo a las personas lo que están haciendo, ¿sí? Si hago que esas personas me amen como yo creo merecer, etcétera, etcétera, yo creo que estos sentimientos que no sé qué hacer con ellos, creo que van a desaparecer, ¿no? Entonces, no todo antes de recuperación, en cuanto a mis decisiones, no todas mis decisiones fueron al 100% malas. Claro que tuve algunas buenas decisiones, ¿sí? Pero la gran mayoría fueron decisiones incorrectas. ¿Y por qué digo que fueron decisiones incorrectas? Porque en la gran mayoría de todas las cosas que yo decidí, siempre acababa lastimando a alguien o siempre acababa lastimándome a mí, ¿no? Y entonces, en la medida que se empieza que se fue como acrecentando todo este dolor que muchos denominamos como sufrimiento, y al no saber qué hacer, cómo parar dicho dolor, ese agobio aquí en el pecho, ese sentimiento de ya no poder más, es el momento en que llega un grupo de recuperación. A un grupo de recuperación donde me ofrecen la esperanza de una nueva vida, la esperanza de cambiar este rumbo de vida. Un grupo donde me ofrecen algo que llamaban y llaman recuperación. Y entonces me ofrecen que si yo me aplico en estos 12 pasos, si empiezo a andar en el programa, poco a poco voy a empezar a aprender, porque para mí el programa fue una escuela y ha sido una escuela hasta el día de hoy, a tomar decisiones diferentes. Voy a ir aprendiendo a tomar decisiones basadas en el amor a mis semejantes, el amor a mí, y no como lo hacía antes, decisiones solamente para inflar mi ego. Porque ¿quién con un concepto erróneo de lo que es el amor puede tomar una buena decisión? ¿Quién como yo que pensaba que el amor era dar todo lo que uno tiene sin pedir nada a cambio o que me den todo lo que yo quería sin yo dar en forma equitativa? ¿Sí? ¿Quién va a poder tomar una decisión correcta?
una decisión que pueda hacerme crecer a mí, que pueda hacer crecer a todo mi entorno, ¿no? Y no tomar esas decisiones basadas en el ego. Insisto, me queda claro que yo llego a un grupo de recuperación por un vacío existencial, porque en mi punto de vista personal, para mí, la verdadera madre de todas las adicciones, inclusive la codependencia, es el vacío existencial. Un vacío existencial que es creado por el ego, ¿sí? Donde, aunque no existe el vacío como tal, así, este, le llamamos, yo que llamo vacío existencial, es a esa ausencia total de valores, ¿sí? A esa falta de sentido de vida. Eso es a lo que yo llamo vacío existencial. A no encontrarle un sentido a la vida. Y si no le encuentro un sentido a la vida, pues obviamente tengo una ausencia total de valores, ¿sí? Valores que gracias a este magnífico programa, ¿sí?, voy empezando a llenar ese vacío existencial con todos estos nuevos principios y valores que me empieza a enseñar el programa. Entonces, hoy puedo, por difícil que parezca, hoy de verdad puedo dar gracias de mis fondos, ¿sí? Porque sin ellos, sin haber tocado fondo, sin haber llegado yo a mis límites de la locura y del dolor, no hubiera tomado una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, que fue llegar a un grupo. Y si no hubiera tomado esa decisión, mi vida hubiera seguido en un vacío, lleno de dolor, una vida sin propósito. Y saben qué, una vida donde seguramente seguiría lastimando a otros y seguramente seguiría lastimándome a mí. Porque dentro de mí existe una pavorosa fuerza interna de autodestrucción. Soy mi peor enemigo. Entonces, todas las decisiones que yo he tomado en la vida, principalmente antes de llegar a un grupo, las he tomado por tener lo que yo llamo, bueno, lo que el programa me dice, una falta de sano juicio. No podía haber tomado buenas decisiones si yo no tenía un buen juicio. Si mi voluntad, mi manera de pensar era equivocada, ¿sí? Entonces, hay algo que el libre albedrío. Dios me ha dado uno de los mayores regalos, ¿sí?, que se llama el libre albedrío, que es mi voluntad, mi manera de pensar, mi propia y única manera de pensar. De ese libre albedrío, de esa voluntad, es de donde salen mis decisiones. Pero si mi voluntad, si dentro de mi manera de pensar no hay un buen juicio, obviamente mis decisiones van a seguir causándome dolor o voy a seguir lastimando a otros, ¿sí? O voy a seguir con ese vacío sin encontrar un verdadero propósito de vida. Entonces, yo lo que podría entender es qué tan, qué tan buen juicio tengo, qué tan buen juicio tengo, qué tan buenas decisiones tomo. Y me preguntaría, ¿sigo tomando decisiones que terminan por lastimar a otros? ¿Sigo tomando decisiones que terminan lastimándome? ¿Qué tanto me sigue controlando ese ego? ¿Qué tanto sigo teniendo esa falta de sano juicio del cual me habla ese segundo paso? ¿Qué tanto esas decisiones no me dejan dormir? ¿Sí?
O por el otro lado, ya estoy en recuperación y estoy tomando decisiones que me generan paz, que me generan bienestar, que me generan alegría. Porque si yo estoy en un programa de recuperación y estoy siguiendo los principios de los pasos y el programa, lo primero que tengo que hacer, que es algo que yo no tenía, es ser paciente. Si en verdad estoy haciendo mi mejor esfuerzo, tengo que ser paciente conmigo mismo y empezar a tener confianza que los resultados se darán. Y dentro de este proceso tengo que generar en mí esa esperanza de que hay una nueva vida para mí, una vida basada que en un momento dado, porque así me lo ofrece la literatura, voy a tomar decisiones provenientes del poder superior a través de la inspiración, porque mi onceavo paso, que más adelante a lo mejor hablamos un poco de esto, me ofrece que si yo le dedico, tal y como está escrito, la oración y la meditación, ¿sí? Me dedico diligentemente a la oración y la meditación, si en verdad aprendo a dialogar con ese poder superior, todas esas decisiones que en el diario vivir muchas veces hay momentos de incertidumbre donde no sabe uno para qué decisión tomar. No sé si les ha pasado, pero hay veces que qué es lo correcto que tengo que hacer en relación a esta persona, en relación a esta situación, en relación a esta finanza, qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y la respuesta nos la da el onceavo paso que me dice a través de la oración y la meditación, recibiré dirección de Dios. Y esa dirección puede venir a través de una inspiración, una latida, pero no una latida que venga desde mi ego, sino una latida que venga desde lo más profundo de ese recurso interior que habita en mí, que es Dios. Entonces, para llegar a estas situaciones de poder recibir esa inspiración, ¿sí? Que yo un momento dado de mi vida, que yo diga, no sé qué hacer en esta decisión. Y a través de la oración y la meditación, dejar de buscar la respuesta. Así me lo dice el paso, bueno, así me dice el onceavo. Deja, a través de la oración, meditas, sacas tus manos y abres tu mente para que Dios actúe y te mande a través de la inspiración, a través de un compañero de grupo, a través de una madrina, de un padrino, te mande la respuesta para que tomes una buena decisión. Entonces, pero existe el otro lado de la moneda, ¿no? Porque si yo no me comprometo con el programa, ¿y qué es comprometerse para mí con el programa? Es hacer mis pasos, es hacer mis pasos, es amadrinarme, padrinarme, es ir a mi junta, es leer la reflexión, porque como siempre lo digo y seguramente ya lo comenté con ustedes, para mí, cuando se mete una obsesión en mi cabeza, las 24 horas le dedico. Cuando tenía la obsesión por la pareja, por un hijo, por lo que sea, 24 horas. Y no duermo. ¿Sí? Y entro a recuperación y ahora no tengo tiempo. No tengo tiempo para ir a junta. No tengo tiempo para leer mi reflexión. Espero a llegar al grupo a que me la lean. O sea, ¿cómo quiero recuperarme si todo se lo dejo a una junta? Claro,
Dios es tan amoroso que probablemente nos vaya dando satisfacciones, pero ¿qué tan bien estoy viviendo hoy? ¿Qué tanto estoy aplicándome en mi programa para tomar buenas decisiones en la vida? ¿Qué tanto he encontrado esa humildad que tanto me habla el programa? Porque sin humildad, de una vez les digo, que uno de los puntos principales para enfrentarse a los miedos y tomar buenas decisiones en el diario vivir, se requiere humildad y fe. Porque mucho hablamos de que se requería, que el antídoto contra el miedo es la fe, ¿no? Sí, pero para encontrar esa fe primero necesito humildad, conocerme, saber quién soy, cuáles son mis botones, cuáles son mis verdaderos miedos a no alcanzar algo que deseo, a perder algo que tengo, que son los miedos que me controlan, esos miedos del ego. ¿Sí? Entonces, si yo no me comprometo con mi programa, porque no es el compromiso con el grupo, con el padrino, ni siquiera es con Dios. El compromiso es conmigo. Y ese compromiso requiere una decisión. ¿Sí? Yo decido, ¿le entro o no le entro? Porque si yo nomás le dedico a mi recuperación la hora y media de juntas y algunas veces, algunos días de la semana o cuando tengo tiempo, pues seguramente es porque el ego sigue controlándome. Ese ego que me dice, no, tú no te hace falta tantas juntas. No, ahora no te padrines. Ese es el ego. ¿Sí? Entonces el ego, mientras el ego me siga controlando la- lo malo, hablando del tema, mientras el ego me siga controlando, seguiré tomando decisiones incorrectas. Y prefiero utilizar el término incorrecto que malas, porque eso del bien y el mal son términos religiosos con los que trato de no utilizar. Somos humanos, yo soy un humano que hace cosas correctas y cosas incorrectas. Y yo he hecho muchas cosas incorrectas y gracias a Dios y al programa, solo por hoy, mi vida ha cambiado. Claro que sí, es claro que mi ego, ese ego que yo he formado, esa deformación de mi ser, ¿sí? Utiliza un arma, su arma preferida, que es el arma que es el enemigo del programa y que se llama obstinación. ¿Y qué es la obstinación? Mi vieja manera de pensar. Quisiera llamarlo mi terquedad, de querer seguir yo tomando las decisiones de acuerdo a mi conveniencia. De, y dentro de esas decisiones es el ir o no ir a grupo, el leer o no leer, el crecer o no crecer. ¿Sí? Se requiere un verdadero esfuerzo. Años de codependencia requieren un poquito de más trabajo, no quiero decirlo similar. Años de codependencia necesitan años de programa. Hay una literatura que dice que si yo le dedico la cuarta parte, fíjense, la cuarta parte del tiempo que yo le he dedicado a mi obsesión, ¿sí? A mi codependencia, si yo le dedico la cuarta parte de ese tiempo que yo le he dedicado a esas obsesiones, a esa codependencia, con la cuarta parte de ese tiempo que yo le dedique al programa, mi recuperación está garantizada, garantizada. En una literatura que escribieron dos personas que trabajaban en el programa 25 años, en su experiencia lo dijeron. Entonces, la obstinación es el peor enemigo en el programa. Mi vieja manera de pensar
Y ¿saben qué? Que esa vieja manera de pensar se va a defender hasta el último día que yo habite este planeta. Esa terquedad, ese querer resolver los problemas a mi manera, en lugar de utilizar las herramientas del programa para resolver esos problemas. Esa obstinación que me hace querer decidir y actuar de acuerdo con intereses personales, donde casi casi le digo al poder superior, espérame tantito, esta situación yo la arreglo y ya después regreso contigo. En lugar de invitarlo, como yo decía en la oración de la meditación, a que me ayude a decidir, ¿sí? Que me ayude a tomar buenas decisiones, no, le digo, espérame tantito, a este le pego 3 gritos y ahorita regreso al programa. No, no es por ahí, creo que no es por ahí. Creo que hay que tener yo tengo que estar muy consciente de cómo se manifiesta mi obstinación. Cada que me regresa un pensamiento de querer resolver los problemas con mi vieja manera de pensar, y mi vieja manera de pensar me refiero antes de llegar al programa, cada que sucede eso, yo tengo que inmediatamente, para eso es mi tribuna, para eso es mi madrina, delatar mi mente. A ver, quiero pegarle 3 gritos, por decir un ejemplo, solo uno, ¿sí? Entonces, comentaba hace unos minutos que, este, que las decisiones, ¿sí? Vienen de mi falta de sano juicio o buen juicio y de mi manera de pensar, de mi voluntad, ¿sí? Entonces, la falta de sano juicio, yo, yo lo quiero plantear desde este punto de vista, porque es una toma de decisiones. En mi mente, ¿sí? Siempre cuando hay una disyuntiva, ¿tomo el camino a la derecha o tomo el camino a la izquierda? ¿Sí? Entonces ahí hay un juicio. Sí, es como las películas que vemos o los programas esos donde vemos un juicio, donde hay un jurado, alguien que acusa al, al acusado, perdón la redundancia, y hay alguien que defiende, ¿no? Así es mi mente. Hay alguien que mi obstinación quiere irse a la derecha, a la izquierda. No sé por qué siempre decimos que el lado incorrecto es a la izquierda. A mí no me gusta decirlo así, pues yo soy zurdo, imagínense, ¿no? Pero bueno. Entonces, pero vamos a decirlo así. Aquí en mi mente, cada que hay que tomar una decisión, siempre hay la obstinación que me dice, es a la izquierda. Y empieza a través de la recuperación a despertar ese recurso interno que viene de aquí, se conecta a mi mente que me dice, no es a la derecha. Y es donde empieza la guerra de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, la falta de sano juicio es el pensamiento que controla el ego antes de actuar. O sea, antes de yo cometer el acto incorrecto, la falta de sano juicio es el pensamiento anterior a la acción. No es cuando yo ya voy no es cuando yo ya, perdón, no es cuando yo ya le menté la madre, no. La falta de sano juicio es acá, es el pensamiento que me lleva ya a pensar en mentársela. Es el pensamiento que me dice, que me hace ebullir, flotar. Esa es la falta de sano juicio. Entonces, cuando yo estoy en falta de sano juicio, lo más seguro es que no tome la decisión más correcta. ¿Y qué es lo que me dice el programa en cuanto a la falta de sano? ¿Cuándo recupero en su totalidad?
el sano juicio. Después de trabajar los primeros 9 pasos. ¿Sí? Claro está, dentro del proceso voy a seguir tomando decisiones incorrectas. ¿Por qué? Porque soy un ser humano. ¿Por qué? Porque tengo un ego que me va a acompañar hasta el último día de mi vida. ¿Sí? Pero ¿saben qué? En la medida que yo me aplico al programa, cada día esas decisiones van alineándose a la voluntad de Dios. Y esas decisiones ya no me van a causar dolor y ya no me van a hacer lastimar a nadie más. ¿Sí? Entonces, yo como veo esto también de la toma de decisiones, de lo que yo les comentaba, es, hay dos formas, y yo quisiera esto hacerlo más como desde el sentimiento. Hay dos maneras de que yo tome decisiones en la vida. ¿Sí? Yo puedo tomar decisiones basadas en el miedo, del resentimiento, que esas son las verdaderas cosas del vacío existencial. Por eso yo decía que el vacío como tal no existe. Estoy lleno de resentimiento, estoy lleno de miedos. Entonces mis decisiones antes de entrar a recuperación siempre venían de acá, desde el resentimiento, desde el miedo, pero con el programa ya me da la opción de tomar decisiones desde el otro lado, desde el amor. ¿Sí? Pero para yo poder tomar decisiones desde el amor, tengo que aplicarme a lo mejor de mi capacidad en el programa. Porque yo cuando llego ni siquiera tenía un concepto erróneo de lo que era el amor, tenía un concepto erróneo de lo que era la fe, tenía un concepto erróneo de quién era Dios. ¿No? Cuando yo tomo una decisión sobre una acción que tenga que tomar, desde lo más profundo del amor, desde ese recurso interior, ¿sí? ¿Saben qué sucede? Que esa decisión jamás le hará daño a otro, jamás me hará daño a mí. Por el contrario, simplemente el tomar la decisión de un límite. Un límite puede hacer crecer al otro, ¿sí? Y un límite me puede hacer crecer a mí, ¿sí? Entonces, cuando yo tomo esas decisiones desde lo más profundo de mí, desde el verdadero amor, ¿sí? Jamás esa decisión le va a hacer daño a otra persona o me va a hacer daño a mí. En la medida que yo, aún estando en recuperación, mis decisiones dañen a otro o me dañen a mí, me está diciendo la vida, el programa, Dios, que necesito reforzar mi programa. No es que sea malo yo, simplemente recordemos, yo he creado un ego. Esta sociedad, esta religión, este mundo en el que vivo, a todos nos ha hecho crear un ego. ¿Sí? Y ese ego se va a defender hasta el último día de nuestras vidas. Entonces no hay que luchar con el ego, sino simplemente irlo amoldando a mi ser. ¿Cómo lo amoldo a mi ser? Al ser a lo que verdaderamente soy. ¿Cómo lo voy amoldando? Pues la mejor manera es los principios del programa. La mejor manera de encontrar a un Dios a través del programa, practicando los principios. Mientras más practique yo principios espirituales, derrota, aceptación, perdón, humildad, buena voluntad, mente abierta, mientras yo practique más principios, esa información se empieza a quedar acá. Entonces la obstinación, ¿sí? La obstinación, esa vieja manera de pensar, ¿sí? Probablemente nunca desaparezca en su totalidad, pero ya no va a tener fuerza contra ese, todo eso que ha llenado Dios en mí.
Él, él quiere y puede llenarme de todos esos valores. ¿A quién no le gustaría? Yo pregunto, algo que ayer compartí también. ¿No nos gustaría, en verdad, ya no tener que derrotarnos? Ya no tener que pensar que tengo que aceptar cosas que a lo mejor me desagradan, que simplemente ya desde lo más profundo de mí, pase lo que pase, ya se acepta. ¿No nos gustaría, ya después de hacer nuestra limpieza del octavo y el noveno, de haber trabajado cuarto y quinto, de haber encontrado el perdón a nosotros y el perdonar a los demás, no nos gustaría ya no tener que volver a perdonar a nadie o tener que volver a perdonarme a mí por un acto? ¿No sería formidable que ya no tuviera que pensar en ser humilde, que ya no tuviera que pensar en actuar con buena voluntad, que ya no tuviera que pensar en ser honesto, que ya todo saliera, que estuvieran tan penetrados en mí todos esos valores? Así como una vez me controló todo un vacío existencial, que ahora todos esos valores controlaran mi ser y que ya no tuviera yo que pensar en nada, que simplemente salieran por mí desde lo más profundo de mi ser, porque he encontrado en verdad quién soy. ¿No sería maravilloso? ¿No sería maravilloso pensar que existe esa recuperación, que existe esa cuarta dimensión de la existencia donde todo ya fluye desde lo más profundo de mí? Donde ya decir, donde ya no tengo yo que decir, híjole, le contesto o no le contesto. O sea, decir, pobre, Dios los bendiga. O sea, no tiene otra manera de expresar su dolor, pobrecito, y ya no me enganche porque ya desde mí están saliendo todos estos principios que he venido practicando en el programa. ¿No sería maravilloso que lo pudiéramos lograr? Y no es imposible, porque esa es la cuarta dimensión, la dimensión del espíritu. Vivir espiritualmente en una tercera dimensión. Y es posible porque el programa nos lo ofrece. El programa nos da lo que cada uno de nosotros quiera. Desde romper con una relación tóxica y volver a seguirla llevando ahí más o menos, y a lo mejor te vuelves a meter en otra y vuelves a salir. El programa es tan noble que nos da a cada uno de nosotros lo que nosotros queremos. ¿Sí? Pero, ¿qué vamos a decidir? ¿Qué voy a decidir que quiero de esta vida? No me gustaría verdaderamente saber quién soy, dónde estoy, a dónde voy. La mejor manera que yo encontré para encontrar un Dios fue el programa. Pero yo decido, ¿le entro o no le entro? ¿O voy a esperar mi siguiente fondo, mi siguiente crisis, para tomar una buena decisión de entrarle de lleno al programa? Entonces, todo es decisión mía. Todo es decisión de mi voluntad. Yo ahorita voy a tocar un poquito, lo voy a seguir con este tema de mi voluntad, ¿no? Entonces, cuando yo, tu servidor aquí, hubiera pensado antes del programa, inclusive dentro del programa, cuando hubiera yo pensado en mejorar la formación de mi carácter, cuando yo hubiera pensado en tomar la decisión de que mi vida tomara un rumbo espiritual, que dejara yo de buscar los bienes materiales y empezara a buscar las verdades de la vida. Porque como se los dije hace rato, en un principio, la mejor decisión de mi vida fue acercarme a un grupo de recuperación. ¿Sí? Y la segunda mejor decisión de mi vida fue haberme quedado, ¿sí? A pesar de mí. A pesar de que cuando yo en esas primeras sesiones siempre estaba buscando el pretexto perfecto para irme.
pero algo dentro de mí hizo que me quedara. Sin hacer consciente, compañeras, sin hacer consciente, fíjense, a veces no hacemos consciente que esa llegada a un grupo probablemente haya sido nuestro primer acto de amor hacia nosotros. No nos damos cuenta en muchas ocasiones que es el primer acto de humildad, el reconocer que soy codependiente o que soy adicto, lo que sea. Es el primer acto de humildad, reconocer que algo anda mal en mí. Ese es ser humilde, empezar a ser humilde. No nos damos cuenta que esa primera llegada a un grupo de recuperación. Mucho hablamos del perdón a nosotros, ponernos en la lista del octavo y hacer reparaciones con nosotros mismos en el noveno, pero no nos damos cuenta desde que yo llego a un grupo, desde ese primer día me empiezo a perdonar. Lo que hago por primera vez un acto de amor por mí, me empiezo a perdonar, ¿sí? Porque ya voy a tratar de dejar de lastimarme. Y bueno, espero no estarlos aburriendo. Y si no, apelo a que tomen la decisión de ser tolerantes. Entonces, ya fíjense, ya cuando entro en recuperación, este, y avanzo en los pasos, cada quien a su tiempo, cada quien a su ritmo, ¿sí? Lo único que yo sugeriría es sin detenerse, sin hacer pausas. La enfermedad crece, la enfermedad no muere, ¿sí? En la medida que yo dejo de trabajar algo el día de hoy de mi programa, de mis principios, de acercarme a Dios, en esa medida el ego empieza de nuevo a regenerarse. Mi vieja manera de pensar vuelve a resurgir. Mi terquedad de cómo resolver las cosas, mi terquedad de que mis decisiones son las correctas, vuelve a salir. Entonces yo no me puedo descuidar. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a avanzar en el programa y después de algunas 24 horas, me encuentro con la decisión más importante del programa, ¿sí? La decisión del tercer paso. Y así empieza con una decisión, ¿no? Decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de un poder superior, como nosotros lo concebimos, ¿no? Decidimos. Para mí, sé que todos los pasos tienen el mismo, vamos a decir, el mismo peso y el mismo valor, pero para mí el tercer paso es el más importante. Y voy a explicarme por qué pienso yo eso. Entonces, el tercer paso es una decisión. Queríamos hablar de decisiones en recuperación, pues es la decisión más importante. Es la decisión, así de fácil, ¿eh? ¿Quiero o no quiero a Dios en mi vida? ¿Quiero o no quiero a Dios en mi vida? Porque si lo quiero, tengo que poner mi vida, que mi vida son mis actos, todo lo que yo hago. Pero eso que yo hago viene de lo que pienso, de mi voluntad. Por eso dice, pongo mi vida y mi voluntad. Mi voluntad, o sea, tengo que decidir si quiero a Dios en mi vida, tengo que poner mi manera de pensar a su cuidado, ¿sí? Por eso para mí es el paso más importante, porque de esa decisión, ¿sí? Se va a derivar si yo trabajo o no trabajo el resto del programa. Si yo esa decisión no la hago firme, corazón adentro, ¿sí? Es por eso que no continúo con el cuarto y busco mil pretextos. Ahí está mi ego. Insisto, mi ego y mi obstinación. Ahí está que se va a querer defender, ¿sí?
A ese lo alimenté muchos años. Ahora tengo que alimentar mi ser. ¿Sí? Y ese ser se alimenta a través de los principios, los pasos, a través de todo lo que encierra estar en un programa de recuperación. ¿Sí? Entonces, si esa decisión no es firme, no me voy a comprometer. ¿Sí? Y si no me comprometo, pues no hago cuarto, no hago quinto, no hago sexto, no hago séptimo, ya por ahí del sexto y el séptimo, que es un trabajo diario. Sexto, séptimo y décimo es un trabajo diario. ¿Sí? Pues qué, o sea, si no estoy comprometido, o sea, ¿qué quiero que Dios sea un Dios codependiente, que Él haga la chamba sin yo hacer nada? Así no funciona. A Dios no le importa cómo lo llamemos, eso nos queda más que claro, con qué creamos, ¿no? Si tenemos una religión o no, a Él no le importa. A Dios lo único que le importa, ¿saben qué es? La fe que tengamos en Él, la confianza que tengamos en Él. ¿Cómo le llamemos? No le importa. Por eso es la maravilla de todos estos grupos de recuperación donde nos podemos juntar de cuál, si tenemos o no tenemos fe, si creemos o no creemos en Dios, si tenemos una religión o no la tenemos. ¿Saben por qué nos une a todos? ¿Por qué nos comprendemos? Porque todos inconscientemente andamos en esa búsqueda y nos respetamos en lo que creamos. Imagínense que todos los gobiernos del mundo pudieran utilizar los 12 pasos, ¿no? ¿Qué guerras? No habría guerras, porque todo el mundo estaría en busca de esa fe, no importando en qué tipo de Dios. Ya me estoy desviando un poco del tema, pero bueno, regresemos a las decisiones, ¿no? Entonces, reitero, para mí la decisión más importante del programa es la del tercer paso. ¿Sí? Por eso, insisto, por eso dije hace rato, para mí es el paso más importante. Porque si mi decisión no conlleva una acción, de nada me sirve haber decidido poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios, porque no actúo. Una decisión me tiene que llevar a actuar. Entonces, si no he continuado con los siguientes pasos, cuarto, quinto, sexto, al noveno, es porque mi ego e inconscientemente mi obstinación me siguen controlando. Sí, ya sé que tal vez, para mí, por ejemplo, tal vez seguir un camino espiritual no era algo que en ese momento me agradara mucho. ¿Sí? Pero llegó el momento que había que tomar una decisión, porque no había alternativas, solo había de dos sopas. ¿Sí? Y la decisión más importante es ahí en ese tercer paso, porque solo hay de dos sopas, seguir con una vida llena de dolor, de sufrimiento, una vida donde los miedos se apoderan de mí, ¿sí? Con una vida llena de fracaso emocional, de desesperanza, o la otra sopa, empezar a confiar en este proceso de recuperación, empezar a comprometerme. ¿Y cómo me comprometo? Pues ya lo dije. ¿Sí? Si mi decisión es firme y quiero a Dios en mi vida, ¿sí? Con la fe del tamaño que la tenga, empezar a tener confianza y entrarle al cuarto paso. Y después un quinto, y después sexto y séptimo, y pegarle sexto y séptimo todos los días. Porque yo decía, creo que lo acabo de comentar,
Para enfrentar los miedos se necesitan dos cosas, humildad y fe. ¿Sí? La fe es un proceso. ¿Sí? Yo sé que este es un grupo de coda, pero fíjense, es importante esto que les voy a decir. El fundador de los 12 pasos, Bill W., ¿sí? Tuvo un despertar súbito, se le iluminó el cuarto, ¿sí? Tuvo la presencia de Dios a través de luz, quiero decirlo así. Bueno, pues con todo y eso, hay cartas que él escribe donde con todo y eso dejó de practicar algunas cosas en el camino, ¿sí? Y 25 años después nos regala una carta diciéndonos que no nos descuidemos en este programa de acción, porque habiendo vivido, es por eso lo importante que quiero comentar esto, aún viviendo una experiencia espiritual tan profunda, el ego volvió a regenerarse. ¿Sí? Entonces yo no me puedo descuidar con esos, con esos, cuando alguien con humildad me regala eso, ¿sí? Tengo que tener humildad para enfrentarme a mis miedos. ¿Cómo, si yo no sé cuáles son mis miedos, si yo no sé cómo utilizar la herramienta de cuarto y quinto paso, si no hago escritura de mis miedos, si no los comparto con mi madrina, dicen que los miedos compartidos se hacen más pequeños, ¿sí? Yo el otro día me mandaron una frase que me encantó que decía, si yo alimento, fíjense, habla de alimento, ¿no? Si yo alimento al Dios que habita en mí, mis miedos morirán de hambre. Entonces yo necesito alimentar mi espíritu. Y aquí está el programa. Tenemos un programa maravilloso, sencillo, ¿sí? Que nos lleva a nivelar ese ego, que nos lleva a encontrar ese Dios. Pero yo tengo que decidir. Ese es el problema, porque ese es el problema. Dentro de esta situación que estoy platicando del tercer paso, eh, el programa me invita a que yo actúe con buena voluntad, ¿no? Que deje de utilizar un rato la fuerza de voluntad, que deje de tratar. ¿Qué es la fuerza de voluntad? Es mi vieja manera de pensar que quiere demoler, enfrentar, atacar todos los problemas. Y la buena voluntad es hacer lo que tengo que hacer. Entonces, antes de tomar decisiones precipitadas, mejor me siento, escribo, analizo, platico con mi madrina, pido la inspiración, oro, medito, vendrá la inspiración de Dios, vendrá la orientación de Dios y tomaré la mejor decisión, ¿sí? De determinada situación. Pero para que yo haga este proceso, el que decide soy yo. Y si yo decido hacer el proceso antes de meter las cuatro patas con una mala decisión, ¿sí? Estoy actuando con buena voluntad. Pero para actuar con buena voluntad, ahí viene el problema. Es un acto de mi propia voluntad. ¿A qué me refiero? Yo decido, ¿le entro al programa o no le entro al programa? ¿Le entro las herramientas o no le entro? Es una decisión, es el gran regalo de Dios, el libre albedrío en este mundo. Él jamás se va a meter con mis decisiones, jamás. ¿Sí? Para eso me dio el libre albedrío, para que yo decidiera. ¿Quiero buscarlo o no quiero buscarlo? ¿Quiero trabajar en el programa o no quiero trabajar? Yo decido. Ese es el gran dilema que tengo, que las decisiones las tomo yo.
¿sí? Insisto, eh, pues voy a ser reiterativo. Si mi decisión en ese tercer paso es firme, en verdad, convencido, corazón adentro, y actúo con buena voluntad, entonces, repito, le entro a la escritura de cuarto paso. Pero ¿qué pasa si no es así? ¿Qué tal si de nuevo el ego empieza a controlar mi manera de pensar y me empieza a meter miedo de lo que voy a encontrar en las escrituras? Que empieza a creer que nuevamente voy a revivir todo aquel dolor, aquel sufrimiento que también he escondido durante tantos años. Si no me enfrento a eso, es que porque el ego puede estar totalmente intacto y me va a seguir controlando. Y difícilmente donde el ego controle, difícilmente va a entrar un Dios. Porque yo pregunto, ¿quiero deshacerme de mis vergüenzas? Sí, Dios quiere y puede, y Él quiere quitarnos nuestras vergüenzas, nuestras culpas, todo lo que traemos, ¿sí? Pero nomás pide que hagamos un pequeño esfuerzo, que es lo que pide el programa, no pide más. Entonces, quiero deshacerme de mi vergüenza, quiero deshacerme de mi culpa, quiero deshacerme de mis resentimientos. Quiero en verdad poder ver de frente a cualquier persona con la que me tope en la calle, haya pasado lo que haya pasado, la haya lastimado yo o me haya lastimado ella. Quiero deshacerme de esas heridas de la infancia. No me gustaría de veras en un momento dado aceptar la vida como es. No me gustaría en verdad poner límites amorosos, límites que hagan crecer al otro y me hagan crecer a mí. No me gustaría de veras tener relaciones satisfactorias y no necesariamente de pareja, sino con todas las personas que me rodean. No me gustaría en verdad tener esa vida útil y feliz, tener ese despertar espiritual. No me gustaría. No me gustaría tener la oportunidad de un día no pensar en Dios, sentir a Dios. Pues tengo que tomar algunas decisiones. Decisiones basadas en hacer las sugerencias del programa. Así de simple. Puede ser, por eso reitero, puede ser la decisión más importante de mi vida. Quiero o no quiero a Dios. Porque Dios, en mi entender, el Eterno, solo quiere una decisión de nosotros. Que un día confiemos en Él. Y desafortunadamente, como soy ingobernable, jugueteo, a veces confío cuando las cosas salen bien, a veces no confío. Y cuando digo que no, cuando no confío es cuando vuelve mi obstinación a querer meter las manos y es cuando tomo pésimas decisiones. Pero ¿saben qué? Yo estoy convencido que tarde o temprano, si yo sigo con las herramientas, utilizando estas herramientas del programa, un día esa confianza, esa fe va a ser absoluta. Porque mis experiencias espirituales, ¿sí?, me han dicho que voy en el camino, ¿sí? Voy en el camino, no he llegado a la meta. Difícilmente llegaré a la meta en esta vida, ¿sí? Pero hay algo que me gusta siempre decir, la relación del Eterno, de Dios conmigo, ¿saben? ¿Saben? Estoy convencido que tengo una excelente relación con ese Dios. ¿Y saben en qué la baso? En que hago mi mejor esfuerzo. De verdad hago mi mejor esfuerzo. Y cuando digo hago mi mejor esfuerzo es porque he tomado la decisión desde que me paro.
ay, qué flojera, hoy dar gracias, ¿no? Y dar gracias a lo mejor por diferentes cosas, ¿no? A lo mejor simplemente hoy dar gracias Dios por un nuevo día de oportunidad. Y al otro día a lo mejor tipo de gracias. A veces fíjense que tengo la capacidad, no siempre, pero a veces tengo la capacidad de dar gracias por los problemas. Porque ya desde lo más profundo de mis experiencias espirituales sé que van a ser oportunidades para que yo me acerque a Dios y que esos problemas, si no los tuviera, probablemente ya me hubiera ido del grupo y probablemente mi ego ya se hubiera regenerado y probablemente ya me hubiera ido al caño toda mi recuperación. Entonces, yo veo todos los problemas como oportunidades que me da la vida, no que me manda Dios. Dios siempre, yo no puedo creer en un Dios amoroso que mande pruebas. ¿Sí? Él permite que sucedan las cosas y donde yo tome la decisión de si lo quiero en mi vida o no lo quiero, si voy a seguir resolviendo mis problemas como yo quiera o con Él. Él no me manda pruebas. El yo pensar en un Dios que me manda pruebas es pensar en el Dios castigador que siempre me enseñaron. Y aquí en el grupo me han enseñado que Dios es un Dios amoroso. Y un Dios de amor no te manda pruebas. Simplemente deja que sucedan las cosas y que tú decidas. Pero en el momento que tú decides que lo quieres en su vida, entonces sí interviene. Pero mientras no decida uno que lo quiere uno en la vida, pues él no interviene. Pero cuando yo decido que quiero a Dios que intervenga en mi vida, pues tengo que usar las herramientas, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. Ahí es cuando yo demuestro el compromiso. Yo le digo a Dios, mira, pues sí estoy haciendo mi talacha. Y cuando oro, medito, viene la inspiración. Suelto el problema, viene la inspiración, viene la dirección de Dios. Mi única tarea es soltar, dejar de obsesionarme por el problema y mantener mi mente abierta. Y en el grupo, insisto, con mi madrina, con mi padrino, ¿sí? En la simple calle, los canales de Dios son infinitos. Me vendrá la respuesta. Mi única tarea es confiar, confiar. Entonces, insisto, todo esto es mi manera de ver mi experiencia personal. Tómenlo, déjenlo, lo que les sirva, lo que no, pues deséchenlo. Hay una parte de nuestro programa de recuperación en CODA que a veces se nos olvida, porque cuando hablamos de recuperar el sano juicio, también el programa me dice, de CODA me da una promesa de recuperar mi poder. Y tiene mucho que ver con las decisiones, ¿no? El tomar decisiones correctas. Cuando el programa de CODA me dice, recuperaremos nuestro propio poder para pensar, para sentir, para actuar, basado en no entregarle el gobierno de mi vida a otros, ¿no? Porque cada que voy avanzando en el programa, se va aclarando mi mente, ¿no? Empiezo a saber y a sentir lo que es correcto de lo que no. Empiezo a saber en mis decisiones cuándo decir no, cuándo decir sí, cuándo decir no a las cosas que no quiero, cuándo decir sí a las cosas que sí quiero porque sé que me van a hacer crecer. ¿Sí? Y todo esto lo voy a hacer en forma amorosa porque está empezando a penetrar en mí valores que yo no tenía.
Cada día que avanzo en el programa voy a empezar a expresar todas mis opiniones sin miedo. Voy a empezar a expresar mis opiniones sin que éstas sean para tratar de controlar a otros o por el otro lado permitir que otros me controlen, ¿no? Entonces, en concreto, cada que voy avanzando en el programa, voy recuperando mi poder de pensar, ¿no? Para tomar buenas decisiones, porque mis decisiones vienen de aquí. Cuando yo las conecto con el poder, insisto, cuando yo las conecto con el recurso interno, con ese Dios que habita dentro de mí, mis decisiones serán siempre basadas en el amor y siempre basadas en crecer espiritualmente. Porque cada que avanzo en el programa, cada día se empieza a alinear esa manera de pensar, esa voluntad mía, cada día se empieza a alinear sin que muchas veces sin que me dé cuenta, se empieza a alinear a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios en el programa es muy simple. Yo me pregunté, no saben cuántos años me pregunté, ¿qué querrá Dios de mí? ¿Qué querrá que yo haga? ¿No? Y en esto que voy a hacer, ¿cuál es la voluntad de Dios? A lo mejor a usted no le pasó, pero yo, bueno, años y años cuestionándome cuál era la voluntad de Dios y el programa me lo dice. Lo que pasa es que a veces no leo, yo no leía, ¿sí? La voluntad de Dios, si me llevó a un grupo de 12 pasos, imagínense, ¿no? ¿Cuál será su voluntad? Pues simplemente que practique los principios que me está ofreciendo el programa, nada más a lo mejor de mi capacidad, lo mejor que pueda con mi mejor esfuerzo. Eso es todo lo que quiere. No me quiere santo. Acuérdense de progreso, no perfección. Cuando hablamos de perfección, hablamos casi de santidad. Entonces, el progreso, Él está feliz con mi progreso. Yo no sé si también lo compartí el día de ayer. Yo a la fecha, y con todo respeto, yo no conozco a alguien en algún grupo que se haya iluminado. Pero lo que sí sé, y en todos los grupos lo veo, es mejores seres humanos. ¿Y saben qué? Eso lo ama Dios. Él no nos quiere santos, nos quiere mejores seres humanos. Con eso Él es feliz. ¿Sí? Y entonces, a medida que yo avanzo, voy recuperando mi sano juicio. Por eso es tan importante. ¿Quiero tomar decisiones correctas? Pues tengo que aplicarme en el programa para que ya de mi salud mental, ya de mi sanidad, ya de mi mente libre de obsesiones, ya de mi mente, no digo, los miedos siempre me van a acompañar. El problema es que no sean miedos egocéntricos, porque los miedos egocéntricos son los que me han controlado y destruido mi vida, son los que me han hecho sacar a Dios de mi vida. Ese miedo a perder algo que tengo, ¿sí? Es que me pongo de tapete para que no se me vaya, no quiero perderlo. Es que no quiero perder esto que tengo. El otro miedo a no alcanzar algo que quiero, es que quiero tener una pareja en el futuro. Y ahí está el miedo al futuro, porque quiero tener una pareja. Esos son los miedos, ¿sí?, que controlan mi vida, que me destrozan. Hay miedos normales. El miedo es una emoción, un sentimiento, no importa cómo le llamemos, que viene de origen, viene desde que llegamos a este mundo, con el fin de que nos proteja ante peligros, ¿sí? Pero mi ego ha creado sus propios miedos, miedos que no están ahorita, ¿sí? Miedos que están en mi mente. Esos son los miedos que cuando regrese mi sano juicio van a desaparecer, ¿sí? Entonces, antes
Antes de que yo, su servidor, llegara al programa, yo no tenía la capacidad de decidir en forma adecuada. Decidir en forma adecuada a los propósitos de la vida. Yo no tenía en forma adecuada cuál era la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque mi vida era ingobernable. Muchas veces todas las personas o algunas personas de mi entorno decidían sobre de mí. No sé si les suene. Decidían cómo yo tenía que pensar. Desde chico me decían, es que tú no puedes pensar eso. Decidían qué tenía que decir. Es que no puedes decir eso. ¿Sí? Estos secretos familiares no salen. Me decían cómo tenía que sentir. Es que tú no tienes problemas, ¿por qué te sientes triste? ¿Sí? Me decían cómo tenía que actuar. ¿Sí? Me decían a dónde tenía que ir, con quién me tenía que juntar, lo que tenía que hacer hoy. Y nunca les importó lo que yo quería. ¿Sí? Pero hoy he hecho mi chamba. He tratado de hacer mi chamba, mi programa. Y hoy, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, con la ayuda de ese eterno y con el juicio que he podido recuperar hasta el día de hoy, hoy no le entrego mi vida, hoy no le entrego mis emociones a nadie, pase lo que pase, no les entrego mis emociones, no les entrego mi mente, ya no los cargo. Hoy decido, y utilizo la palabra del tema, hoy decido usar mis herramientas y con eso recupero mi poder. Y reitero, el poder que me ofrece el programa de Coda, el poder de pensar, ¿sí? Que yo piense en beneficio mío. Y si pienso en beneficio mío en forma amorosa, pensaré por rebote en el beneficio de los demás. Porque todo aquello que me haga crecer, hace crecer a los demás. Créanme. Y probablemente, como sucede, me vuelvo a equivocar, ¿eh? No se crean. Me vuelvo a equivocar tanto como cualquiera de los presentes, ¿sí? Por humanidad, porque hay esa parte humana en mí, porque hay todavía esos destellos del ego, de la obstinación. Pero para eso tengo un programa maravilloso que me dice que haga un décimo paso, un décimo. Está tan estructurado, tan increíblemente estructurado este programa, tan espiritualmente planeado, ¿sí? Que hasta esta parte humana donde voy a seguir cometiendo errores, voy a seguir metiendo las patas, estaba previsto. Y está previsto en un décimo que te dicen, está bien, tranquilo, deja de juzgarte. Estás en el programa, estás haciendo tu mejor esfuerzo. Qué bueno, oye, la regaste, está bien. Deja de juzgarte, deja de criticarte. O sea, ya te fregaste mucho antes de recuperación, ya te juzgaste, fuiste tu peor enemigo. Bueno, hoy, ¿qué crees? Deja de juzgarte, deja de criticarte, deja de compararte. Nomás escribe, escribe lo que hiciste bien, lo que hiciste correcto, lo que hiciste incorrecto. Pídele a Dios, a ese Dios en el que tú creas, que te ayude a hacerlo mejor mañana. Y suéltalo, y suéltalo. Esa es toda tu tarea. Pero hacer esa escritura de décimo en las noches, o cuando suceda algún evento, ¿qué creen? ¿De quién creen que es la decisión? De su servidor, de mi voluntad. Si lo hago,
estoy actuando con buena voluntad, que es uno de los principios fundamentales de nuestro programa, actuar con buena voluntad. Si no lo hago, probablemente todavía ese ego siga defendiéndose. Y ¿saben qué? Se va a defender hasta el último día de mi existencia, ya se lo dije. Me queda claro. Por eso no me puedo descuidar. Tengo que tomar diferentes decisiones de las que tomé antes de recuperación. ¿Sí? Hoy, gracias a este programa, hoy ya no me juzgo, ¿sí? Hoy puedo ser responsable de mis propias decisiones y consecuencias, ¿sí? Aunque me equivoque, pero hoy soy responsable. Antes de todas mis decisiones, culpaba a los demás. Yo sé que ustedes nunca lo han hecho, pero yo sí culpaba todo de todas mis decisiones. No es que hice esto por tu culpa, es que hice esto que por tu culpa. No, no. Hoy gracias a esto, y es lo único que quiere el poder, mi poder superior, ¿sí? Que yo reconozca, ¿ya? No que me juzgue, no me va a mandar al infierno, eso no existe, ¿sí? Yo que soy humano, la volví a regar, ahora tomo la decisión, ok, yo decido si reparo daños, ¿sí? Yo decido si trabajo el programa, yo decido si oro, yo decido si medito. Hoy solo sé, ¿saben qué, compañeras? Hoy solo sé que hoy ya tengo la conciencia, ¿sí? Y eso es maravilloso, de que si en un momento tomo algún rumbo equivocado, fue porque yo quise, porque yo lo decidí. Y ya no culpo a nadie de mis decisiones. Créanme que si es una sugerencia del programa muy, muy importante. El 11º paso, orar y meditar. Orar, que es un diálogo abierto con Dios. No lo hagan como yo lo hice muchos años, que parecía merolico, diciendo hasta nuestras propias oraciones, la de la serenidad, el Padre Nuestro, lo que fuera, como merolico, sin hacer conciencia de lo que estaba diciendo. Yo preferí en un momento dado tener un diálogo con Dios como si fuera un amigo, porque ya nomás estaba orando en forma rutinaria, nomás como por cumplir con el requisito del 11º, y así no me aportaba nada. Me empezó a aportar más cuando empecé a platicar, dialogar abiertamente con Dios, tratar de hacer una meditación, y créanme, que cuando he tenido algunos problemas, inclusive de salud, he tenido problemas financieros, ¿sí? Y a través de toda esta práctica de hacer mi parte, de veras en un momento dado ya hacer mi parte, ver en qué participo en ese cuarto, quinto paso, orar, meditar, soltarlo en ese momento, llega la inspiración, llega la manera de cómo resolver esta situación económica, dónde ir a hacer determinados análisis para poderlos pagar. Empiezan a resolverse los problemas. Así de grande es Dios. Y no sé cómo andamos del tiempo, pero yo decido. Y ahí viene. Perdón, ya nos pasamos 2 minutitos para iniciar con el tiempo de preguntas y respuestas de nuestras compañeras que quisieran hacer preguntas. Claro, cierro con esto. Yo decido desde la mañana cómo quiero mi día. Yo decido si leo la reflexión, yo decido si doy gracias, yo decido si medito, yo decido cómo quiero iniciar ese día. Yo decido.
y de ese arranque de día, probablemente yo estoy decidiendo si va a ser un día bueno o un día malo, porque leer la reflexión, hacer una pequeña plática con Dios y hacer una meditación de 5 minutos, créanme que a mí me han cambiado todos los días de mi vida. Gracias, gracias y mil disculpas. No, al contrario, a ti Silvia, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu compartimiento. La verdad es que en mi caso me deja muchísima satisfacción. Muchas preguntas, así que me gustaría abordar, pero bueno, primero le voy a dar la palabra a alguien de las compañeras que quisiera hacer su pregunta, que guste hacer alguna pregunta, o si tenemos preguntas en el chat. Sandra tiene su manita levantada, Silvia. Adelante, Sandra, Buenas de buena noches. voluntad, si gustas hacer tu pregunta. Sí, buenas noches. Mi nombre es Sandra, Sandra R., codependiente en recuperación. Yo puedo hacer dos, o sea, tengo dos preguntas. Entonces te hago la primera, Florentino. Cuando yo tomo una decisión y estoy ya practicando y hago todo lo que tú dices, las herramientas del programa, pero ¿cómo sé si esa decisión que estoy tomando bien o cómo puedo diferenciar si es desde el ego o es desde como tú dices, desde el amor o de mi sano juicio? ¿Cómo puedo diferenciar esas dos? O sea, ¿cómo puedo? Porque me imagino que es un límite muy pequeño, así yo aplique el programa, así yo ore, porque yo lo hago así, pero a veces digo, ¿será mi ego o será mi sano juicio? O sea, ¿cómo logro diferenciar? Y la otra pregunta, pues te la hago de una vez. Usted, como te puedes dar cuenta, yo no soy de México, soy de otro país. En mi país, buena voluntad, lo estoy escuchando hasta ahora. Me ha impactado mucho ese buena voluntad. ¿Qué tan importante es decirlo en el programa? Vuelvo y te repito, donde yo estoy, pues damos gracias, gracias por tu servicio, gracias por tu servicio, pero no utilizamos el buena voluntad. Yo lo estoy escuchando hasta ahora y me ha causado mucho impacto y me llega mucho cuando las compañeras lo utilizan y te confieso, me siento un poquito mal porque yo no es para mí fácil usarlo porque no es cotidiano. Entonces, dentro del programa, ¿qué tan importante es utilizar ese término o si es propio de allá y no importa cómo lo utilicemos, eh, si no hagamos los pasos y pues tengamos en cuenta las herramientas? Yo llevo bastante tiempo en el programa, pero como te digo, en mi país de origen. Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. En cuanto a, fíjate que sí, creo que todos en algún momento nos hacemos esa pregunta cuando toma uno una decisión. A ver, eh, eh, ¿es mi ego? ¿Es Dios? Creo que no hay nadie en recuperación que no haya entrado en un momento en ese conflicto. Mira, yo puedo hacer metas en la vida, luchar por estas metas, hacer mi mejor esfuerzo, ¿sí? Bajo una planeación, ¿sí? Y es válido y es sano. Dios lo creó así. La otra es crear una expectativa de meta, de éxito, ¿sí? Sin hacer nada. Eso se llama expectativa. Aquí yo le llamo sueño guajiro o sueño mafufo, ¿no? Bueno, cuando no haces nada por llegar a esa meta. Ok. En el camino de tus metas, ¿sí? Mientras tú no lastimes a otro, esa decisión, ese camino, mientras tú eso que vas a hacer no lastime a otro, no te lastime a ti, es amor. Mientras tú no, vamos a suponer que tienes una meta económica, ¿no? A ver si puedo responderte así en forma general, ¿no? Mientras tú, con tu mejor esfuerzo, este, que vas a tener momentos de tristeza, porque muchas veces las metas materiales,
pues hay que echarle ganas, ¿no? Pero mientras tú aceptes los resultados de tu propio esfuerzo, lo estás haciendo desde la parte sana, desde la parte del sano juicio, desde la parte del amor. En el momento que esa meta tú pases sobre alguien, ¿sí? ¿Sí? Te brinques a alguien, ¿sí? Aunque la otra persona o las otras personas no se enteren, ¿sí? Tú ya estás haciendo todo desde el ego. Sí, sí, espero con esto haberte. ¿Sí? El programa de Coda me ayuda, me invita a aprender a sentir. Cuando yo empiezo a sentir esa evolución de Dios en mí, ¿sí? Estos cuestionamientos empiezan a dar más fácilmente. Ahorita, mientras no vengan desde el sentir, desde esa inspiración, tengo que, sí, a ver, ¿he lastimado a alguien? ¿Estoy lastimando a alguien? ¿Me estoy lastimando a mí con esta decisión? ¿Sí? ¿Estoy sobrepasando los límites de alguien? ¿Estoy sobrepasando mis propios límites, mi dignidad? Ahí ya va Balú, esto ya viene del ego, de la parte enferma, de la falta de sano juicio. Y es por el otro lado, no está desde la buena voluntad, ¿sí? Buena voluntad en este país es, en el programa, es hacer lo que tengo que hacer. Dice por ahí una frase: paz a los hombres de buena voluntad. Creo que es una frase religiosa, ¿no? Creo que sí. Es paz a los hombres que hacen lo que tienen que hacer. No hacen lo que quieren, hacen lo que tienen que hacer. Yo no sé, por eso empecé mi compartimiento. En mi vida yo hice lo que quise. Y donde acabé con un fracaso emocional, con un vacío existencial. Ahora el programa me dice que actúe con buena voluntad. Deja de hacer lo que quieres y empieza a hacer lo que debes. ¿Y qué es lo que debes hacer? Pues lo que dice el programa. Ese es actuar con buena voluntad. Cuando decimos, yo así lo entiendo en los grupos, de buena voluntad, ¿quién se anima a leer? ¿Quién se anima a hacer lo que tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Qué son los lineamientos del grupo? Los lineamientos del grupo, supongo que en este grupo los lineamientos es que se lea los pasos, las tradiciones, etcétera. Entonces, ¿quién se anima a hacer lo que tenemos que hacer? No lo que queremos. ¿Sí? Espero haberte respondido un poco, ¿no? Muchas gracias, Florentino. Gracias. ¿Alguna otra manita levantada, Ana? Sí, O, TTM, de buena voluntad. adelante, Tete. Muchas gracias, compañeritas. Bueno, yo estoy con la siguiente pregunta. Está padrísimo el compartimiento del compañero. Me grabé mucho algo que es muy importante para mí, que si yo tomo una decisión cuando estoy resentida, cuando estoy con miedo, cuando estoy angustiada, cuando la ira me está dominando, no, hay que parar esa decisión hasta que esté yo, analice yo con calma las cosas y entonces, bueno, puedo tomar una decisión, pero no mientras tenga yo esos sentimientos en mi interior porque las cosas no van a salir bien. Y la otra cosa que mencionó, lo acaba de mencionar de nuevo, es si mi decisión va a lastimar a alguien, yo creo que en un momento dado ya tengo manera de darme cuenta si voy a lastimar a alguien. Y eso para mí, lastimar a alguien, ha sido muy importante el poder aceptarlo, el poder aceptar los consejos que me han dado la madrina, en fin. Eh, Eso de lastimar a las personas ya no cabe en mí. O sea, y si lo hago sin querer y me fijo mucho en lo que hago. O sea, o le pregunto a alguien o le hablo por teléfono a alguien
porque yo ya no puedo tener esas conductas, porque después se me regresa la culpa de lo que hice y me doy cuenta que lastimé a alguien o eso, aún a una persona desconocida en la calle. Muchas gracias. El Gracias. otro tema, perdón, el otro tema es que, bueno, yo procuro hacer una meditación en la mañana. A veces me cuesta trabajo por una enfermedad que padezco, pero la hago diario, diario. A veces me despierto a las 4 de la mañana o eso, y a esa hora la hago y ya me vuelvo a dormir, ¿no? Pero sí es muy importante para mí lo que el compañerito dijo, de que hay que agradecer el nuevo día, porque no sabemos si vamos a vivir al otro día. Tener a Dios presente en mi interior como pueda, como me van enseñando. Y muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias, Tete. Adriana ¿Alguien? tiene su manita levantada. Adelante, por favor. Hola compañeras, buenas noches compañero. Adriana Ere, codependiente. Bueno, agradezco mucho la reunión, el compartir. Al principio hubo como una frase que me resonó con respecto a la fuerza autodestructiva, ¿no? Eh, la fuerza autodestructiva que tenemos dentro y me gustaría escuchar un poco más desde su experiencia, ¿no? Fortaleza y esperanza sobre ese término. Gracias. Esto de la pavorosa fuerza interna, se dice, es una pavorosa fuerza interna de autodestrucción. Es un eslogan creado en las agrupaciones de AA, ¿no? Pero que se acomoda muy bien a nosotros. Porque yo pregunto, si no existe esta pavorosa fuerza interna de autodestrucción, ¿por qué te autoinsultas? ¿Por qué te agredes? ¿Por qué no tienes la capacidad de poner límites y permites que otros te pisoteen o te pones tú solito de tapete? ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, esta pavorosa fuerza interna de autodestrucción es parte de ese vacío existencial, parte de ese aprendizaje. ¿Sí? Cuando nosotros, los seres humanos, que no todos los codes hemos sido lastimados de pequeños, la gran mayoría sí, llega el momento que se crea esta pavorosa fuerza interna de autodestrucción, me voy a explicar. ¿Qué sucede? Que luego yo ya no necesito que nadie me lastime. Lo tengo tan tatuado hasta en la médula de los huesos que yo solito lo hago. Ya no necesito que alguien me insulte, ya no necesito que alguien me agreda, yo solito me lo hago. Lo aprendo. Entonces, por eso se dice que tenemos una pavorosa fuerza interna de autodestrucción. ¿Sí? Porque, repito, si no existiera, ¿por qué no seguimos fregando? ¿Por qué no tenemos en un momento dado, fíjense lo que voy a decir, la capacidad de decir, en verdad soy impotente, como dice el primer paso? No puedo con estas emociones, no puedo conmigo mismo, no solo no puedo con las personas de mi entorno, no solo he destruido mis relaciones, no solo, mientras más impotente me declare, ¿sí? Más necesidad de un Dios que habite dentro de mí y que saque esa pavorosa fuerza interna de autodestrucción. Esa se va por sí sola. ¿Por qué? Porque a medida que entran estos valores espirituales, insisto, aceptación, buena voluntad, respeto, amor, a medida que van entrando, esa autodestrucción que hay en mí va a desaparecer. No sé, todos aquellos que en un momento dado nos hemos hablado mal, otra vez la volví a regar. A ver, ¿y por qué no? Está bien regarla. Otra vez soy un tonto. A ver, tranquilo. El inconsciente, como muchas veces nos decimos groserías, pero ya inconscientemente, ya por default,
porque hay mucha información dentro de nosotros. Entonces, pues ahí están las herramientas, un clavado al cuarto paso, ahí está la solución, ahí está la manera de ayudar a Dios a que nos cambie. Espero haberte respondido tu pregunta. Y sí quería nomás, de lo que comentaba la compañera Tete, sí, a mí me queda claro algo en la vida, ¿eh? Podemos creer en el karma o no, pero a mí me queda claro que la vida es un boomerang y todo lo que das se te regresa, tarde o temprano, tarde o temprano. Por eso todas aquellas personas que en un momento nos pudieron haber lastimado, yo les sugiero que oren por ellas, pidan por a Dios que le dé a esas personas lo que quieren para ustedes. ¿Qué queremos para nosotros? Paz, amor, serenidad, todo eso. Dios, dale a esta persona, dale paz, dale amor, dale serenidad. Y hay una frase que a mí me encanta decir, ¿sí? Decirme, pobre, en verdad, pobre hombre, pobre mujer, pobre quien sea, ¿no? No tiene otra manera de expresar su propio dolor que agrediendo y lastimando, pobrecito. Entrar en esa compasión. Nosotros, yo no creo que seamos privilegiados o escogidos por Dios, pero ese Dios que habita dentro de nosotros fue el que nos llevó a un grupo. Millones de gentes no tienen la oportunidad que hoy nosotros tenemos, que nos estamos dando, que hemos tomado una decisión de seguir aquí. Entonces, tengamos compasión por toda esa gente que, que, que probablemente muera sin darse una oportunidad de, ¿saben qué? De encontrar a Dios y regresar, porque al final del camino vamos a regresar a Él. Y ellos no se van a dar esa oportunidad y nosotros nos la estamos dando. Y a través de un programa maravilloso, simple, que nos permite ser humanos y cometer errores y tomar decisiones. Pero usando las herramientas, tenemos la oportunidad de corregir y millones no la tienen. Sí, muchas gracias. Yo me quiero dar la oportunidad de hacer una pregunta. Escuchando cómo iniciabas la plática, me llevó a la mente cómo, o más bien, cuándo fue que sentiste o qué te hizo tomar la decisión de pedir ayuda, pues buscar el grupo para, para aterrizar ese momento, no sé, a lo mejor una crisis, no lo sé, pero ¿cómo fue que tú descubriste que necesitabas llegar al grupo? Porque cuando nosotras pedimos que compartan las compañeras nuevas, incluso también a mí cuando nos dan la bienvenida, ¿qué es lo que nos trae al grupo? Y ya decimos el motivo y por el que nos acercamos al grupo. Y he escuchado que varias están recomendadas por alguna terapeuta, alguna amiga, pero así como que, bueno, pues yo por mi propia cuenta voy a buscar ese apoyo. No, no fue ese mi caso. Esa es la pregunta, ¿cómo despertar esa necesidad, pues? Híjole, fíjate que yo inicié mi recuperación en los grupos de doble A, ¿no? Y toqué fondo en las relaciones ya estando en doble A. Y fue cuando me acerqué a CODA, ¿no? Porque yo tenía una relación, tú empecé a tener una relación tóxica, lo que se le sigue, ¿no? En verdad, cuando yo consumía, tuve pensamientos suicidas, es más, lo intenté. Pero ya fíjate, ya estando en recuperación en doble A,
toco un fondo de una relación. Y sabes qué, lo primero que me vino a mi mente era adormecer ese dolor. ¿Y cómo lo iba a querer adormecer? Pues con el consumo. Volver a consumir porque era demasiado fuerte el dolor. Yo admiro de veras a la gente que, que, que no tienen la necesidad de consumir para aguantar tanto dolor, pero al mismo tiempo tienen una gran capacidad de sufrimiento, ¿sí? Y vivir a todo pelo. Entonces, yo volví a fondear, en verdad, fondear de veras, de volverme a querer a suicidar, así de ese tamaño, ¿sí? Por una relación tóxica. Y fue que me acerqué a Cora. ¿Y sabes qué? Cuando yo llego al sexto paso trabajando en Coda, mi obsesión desapareció. Tal y como me lo promete el programa, si yo en ese estoy enteramente dispuesto a que Dios me libere de todos mis defectos, así lo hice, trabajando del 1 al 6, y un día en la noche, ¿sí? Dije, por favor, ya hice mi trabajo, ayúdame. Créeme que al otro día la vi, dije, Dios mío, no siento absolutamente ni resentimiento, ni rencor, ni amor, ni obsesión. Fue una experiencia espiritual profunda, porque así fue, un flash. ¿Sí? Entonces, yo creo que muchas veces por eso en las semanas de unidad, cómo pasar el mensaje? Pues en las semanas de unidad, por eso esa última semana, mucha gente se acerca a comunidades, ¿no? Hubo un grupo acá por el sur de la ciudad que una vez en una feria pusieron un stand, ahí iba a pasar información, nada más, pasar información, cuestionarios de coda y eso. O sea, ¿cómo llegamos? Mira, mucha gente, Dios nos escucha. Mi caso fue diferente, pero muchas veces cuando uno habla de veras ya desde el fondo del dolor, ayúdame, ¿sí? Te juro que te va poniendo a las personas indicadas para llevarte. En mi caso, la situación de doble A, así fue. Yo en verdad no le dije a Dios, ayúdame, sí, pero sí le dije a una persona, ¿sabes qué? Que no puedo, de veras, no puedo, ya no sé qué hacer, sí. ¿Por qué a él se lo dije? No lo sé, ni siquiera era un amigo íntimo, era un conocido. Y él me conectó con una persona de doble A y al otro día lo vi. O sea, con mente abierta yo creo que uno, que no sabía, hay tantas maneras de llegar, no sé cómo tal vez todos nosotros somos diferentes, muchos llegan recomendados por terapeutas, o sea, muchos de plano, como en mi caso, por una amistad, ¿sí? Pero yo sí creo que mucho depende de ese recurso interior que quiere, de ese Dios que habita en nosotros, que ya quiere salir, que ya quiere decir, a ver, canijo, ya, aquí estoy, carajo. Tú no eres este ego, tú eres un ser espiritual, a ver, ya, date una oportunidad. Yo creo que ese recurso interior habita en todo ser humano, ¿sí? Algunos, el ego está tan inflado, tan grande, que ya definitivamente, pues no los deja salir, ¿sí? Y otros, ya es tan grande nuestro dolor, o ese ser interior permite que nos dé tanto dolor, que nos pasa mensajes de diferentes maneras para que lleguemos. Y yo creo que a todos los seres humanos en un momento dado nos llega un mensaje. Algunos los escuchamos, otros no. Muchas gracias, Florentino. Te agradecemos muchísimo el compartimiento. A mí me queda bastante, pues,
lleno de mucha fortaleza, porque bueno, todavía en el aire se me hace como muchas dudas al fondo, pero como comentas, ¿no? Trabajándolo constantemente, creo que se va a ir haciendo más ligera el caminar en este proceso del diario vivir. Te agradecemos muchísimo y bueno, te vamos a